Tengan muy buenas noches a todos los participantes. El día de hoy vamos a iniciar este webinar denominado Ingeniería Agronómica, Presente y Futuro. La ingeniería agronómica es la ciencia cuyo objeto es formar y mejorar la calidad de los procesos de producción y la transformación de los productos agrícolas, alimentarios, fundamentada en los principios científicos y principios tecnológicos. Estudia los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan el proceso productivo. El agroecosistema está entendido como un modelo específico de intervención con fines de producción de alimentos y de materia prima. La misión de la carrera de Ingeniería Agronómica es la de formar ingenieros agrónomos idóneos, profesionales, con calidad de principios éticos, actitud científica, analítica, crítica y lógica, que tengan la capacidad para desempeñarse en el área de la producción, en el beneficio, el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas a través del diseño e implementación de programas o proyectos de desarrollo sostenible. Estos proyectos tienen que ser económicamente rentables, ecológicamente sustentables y socialmente equitativos. El objetivo esencial de la ingeniería agronómica es mejorar la calidad de los procesos de producción y transformación de productos agropecuarios en alimentos, a través de la aplicación de principios científicos, tecnológicos, para el manejo de factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales, que influyen o afectan a la producción de alimentos en forma compatible con la preservación del medio ambiente. Los ingenieros agrónomos son necesarios en múltiples trabajos relacionados con el campo y con la tierra. Tienen diferentes empleos en la investigación, el desarrollo de técnicas que mejoran los resultados de la agricultura. También pueden trabajar en la transformación de productos primarios, en la transformación de productos finales, productos de consumo de la cadena alimenticia como la producción, conservación, envasado de productos lácteos y la preservación y corrección de efectos ambientales adversos. Es decir, intervienen y son necesarios en la interacción de los seres humanos con las plantas, animales, suelo, clima, causa y efecto. A continuación voy a ceder la palabra al ingeniero Walter Villarruel Illescas, quien va a hacer la presentación de nuestro facilitador, el ingeniero Franz Cenzano Vaca Pereira. A nombre del señor director de la Unidad Académica Santa Cruz, doy la más cordial bienvenida a todos los participantes a este webinar denominado Ingeniería Agronómica, Presente y Futuro. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los asistentes, a los participantes de este webinar. Como lo ha mencionado el jefe de la carrera de Ingeniería Agronómica, el mayor Gustavo Argote. El webinar es denominado Ingeniería Agronómica, Presente y Futuro, que estará a cargo del expositor, del ingeniero Franz Cenzano Vaca Pereira, un importante profesional de una gran trayectoria, no solamente laboral, sino también académica, de quien me permito hacer su presentación. El ingeniero Franz Cenzano, ingeniero agrónomo de profesión, que cuenta con una formación bastante extensa, bastante importante. Él es máster en educación superior, cuenta entre otros cursos de posgrado con un diplomado en medio ambiente, salud, seguridad ocupacional, diplomado en responsabilidad social empresarial, preparación y evaluación de proyectos. Muy aparte de esto, cuenta con una importante y extensa carrera como docente universitario, no solamente de las carreras de pregrado, sino también de posgrado. Actualmente es docente de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica en la Escuela Militar de Ingeniería, tanto en programa de pregrado como posgrado. Es docente de posgrado en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente en INNORCA, consultor ambiental, asesor y formador en sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, formador SCORE, Organización Internacional del Trabajo, facilitador de las metodologías de gestión ambiental rentable GARS, CEF y Points of View. Como podrán observar, contamos con la presencia de un gran profesional idóneo en la materia, de quien me permito presentar y espero que demos el mayor provecho posible a este webinar. Ingeniero, todo suyo.
Muchas gracias. Espero que esto más que un webinar o una disertación sea un conversatorio, un espacio para conversar. Vamos a ver la parte de la ingeniería agronómica desde una óptica ingenieril, desde una óptica de ingeniería. Voy a ir mostrando algunas imágenes para que sirvan de base a una conversación que vamos a tener ahora, porque siempre hay la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué voy a estudiar o qué carrera voy a seguir? O cuando ya están en ciencias básicas en la Escuela Militar de Ingeniería, pensar por qué ingeniería van a optar para continuar los 4 años posteriores a ciencias básicas. Tenemos la carrera de ingeniería agronómica, que es una carrera del pasado, del presente y del futuro, siempre actual, por el hecho de que su misión principal es producir alimentos, y los alimentos se necesitan todos los días son necesarios los alimentos, todos los días son necesarios los agricultores y todos los días son necesarios los ingenieros agrónomos. Como les decía, entonces vamos a proceder a la presentación. Bien, ¿qué es un ingeniero? ¿Qué es un ingeniero? Vamos a empezar por lo más esencial, por lo más elemental. ¿Qué es la ingeniera? ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué es un ingeniero? Dice la Real Academia Española, estudio y aplicación por especialistas de las diversas ramas de la tecnología. Cuando decimos de las diversas ramas de la tecnología, nos estamos refiriendo a una serie de ingenierías que hay: ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería química, y ha ido avanzando la ingeniería en función a las necesidades. ¿Por qué? Porque plantea soluciones tecnológicas. Dice el diccionario Larousse, una definición general: la aplicación del conocimiento científico, las matemáticas y el ingenio para desarrollar soluciones para problemas técnicos, sociales o comerciales. Aquí hay un punto interesante, que es el que dice la utilización del ingenio. De ahí viene la palabra de ingeniería. Las grandes soluciones de ingeniería se han logrado a partir de sentido común, de actitudes proactivas y sobre todo de ingenio. Y ya hablando del ingeniero, dice el diccionario británico Merriam-Webster, dice: un ingeniero es una persona con formación científica que diseña y construye productos complicados, máquinas, sistemas o estructuras. ¿Y qué hace un ingeniero agrónomo? Dice: es el encargado de la ingeniería y la tecnología, establecido de organizar los beneficios naturales de forma exacta para desarrollar el sector agropecuario, el medio rural y la industria agroalimentaria. Ellos hacen posible que los agricultores y los ganaderos trabajen de un modo más eficiente. El ingeniero agrónomo en general estudia la carrera de ingeniería agronómica como especialista, maneja todos los estudios relacionados con los beneficios de la naturaleza para un buen desempeño y perfecto surgimiento de los sectores agrícolas, pecuarios y alimentarios.
Acuérdense de eso, los sectores agrícolas, pecuarios y alimentarios. Y todas sus interacciones físicas, químicas, biológicas, ambientales y sociales que influyen en el sistema de producción. Ya he hecho una descripción del perfil, el mayor Argote, jefe de la carrera de Ingeniería Agronómica, pero cuando vemos el perfil que está en nuestro plan de estudios, dice que el ingeniero agrónomo, en resumen, participa o desarrolla actividades de producción, administración, investigación agrícola y pecuaria, propone técnicas y métodos eficaces, eficientes y apropiados en la manipulación y aprovechamiento del suelo, el agua, las plantas y los animales, utilizando los principios de la fitotecnia y la zootecnia, que son las dos grandes áreas de la ingeniería agronómica. Y vamos a ver por qué. Cuando hablamos de fitotecnia, nos estamos refiriendo a la producción de cultivos. Dentro del área de producción, a los cultivos, a las cosechas. ¿Para qué se cultiva? Para cosechar. ¿Qué se cosecha? Alimentos. Y en este gran grupo de producción, en esta gran área de producción, tenemos cultivos perennes y cultivos anuales. Cultivos perennes son aquellos que se mantienen en el tiempo. El ejemplo clásico, los frutales. Los frutales tienen muchos años de producción. Obviamente que en producciones comerciales hay que ir renovándolos cada cierto tiempo porque van perdiendo potencial productivo. Y tenemos los cultivos anuales, se llaman así, a los que completan su ciclo dentro de 12 meses. Unos más precoces, más tempranos, y otros un poco más tardíos, pero nunca más allá de 12 meses. Es por eso que se los conoce como cultivos anuales. Dentro de esta área de fitotecnia, es importante destacar el mejoramiento genético. Los ingenieros agrónomos son los responsables de mejorar las cosechas, del mejoramiento genético. ¿Y cómo sucede esto? Hay el mejoramiento genético interespecífico cuando combinamos características genéticas de una misma especie para lograr mejores resultados, para lograr mayores rendimientos, para lograr resistencia a condiciones climáticas adversas, a enfermedades. Y modernamente está el cruzamiento intraespecífico, cuando hay un cruzamiento entre diferentes especies, haciendo una manipulación genética. Se conocen como organismos genéticamente modificados o transgénicos, y todo esto ya es dentro del área de la biotecnología. Pero aquí lo interesante es saber que la ingeniería agronómica está vinculada a la biotecnología, está aplicada a la geología, a la edafología cuando hablamos de suelos. Entonces, es una ingeniería que aglutina una serie de disciplinas, una serie de ciencias para producir cultivos y para producir carne, animales de cría. Y otro punto importante que hay dentro del área de fitotecnia es la fitoprotección. Proteger a los cultivos. Proteger a los cultivos de insectos, de enfermedades, de hongos y bacterias que causan enfermedades, y proteger a los cultivos de malezas. Y hay una serie de estrategias que están conjuncionadas y que también echan mano de otras disciplinas como la biología, como la bioquímica, como la química, para diseñar estrategias de control
además de otro tipo de estrategias como labores culturales, épocas de siembra, el control químico, que en su conjunto se llama el manejo integrado de plagas. Vamos a ver un poco de esto. Cultivos perennes son principalmente los frutales de carozo, que es la semilla, pomares como son las peras, las manzanas, los cítricos y otros frutales que mayormente son perennes. Los cultivos anuales son los cereales, las oleaginosas, los tubérculos, las hortalizas, aunque también hay algunas hortalizas perennes. Aquí vemos un campo de arroz. El arroz es considerado uno de los principales alimentos a nivel mundial. Las hortalizas, que son principalmente fuente de vitamina, y oleaginosas y cereales y otros grupos de granos están dentro de los cultivos anuales. El mejoramiento genético del que hablábamos es el interespecífico, que aprovechando algunas particularidades genéticas, aprovechando compatibilidad genética y a través de la diversidad genética, vean esta cantidad de maíces que hay, de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes texturas, maíces blancos, maíces amarillos, maíces morados. Entonces, se pueden cruzar estos maíces para mejorar las características en la descendencia. Un maíz A puede tener un buen tamaño de planta que facilita la cosecha, y el maíz B puede ser un maíz que tiene mucho rendimiento. Entonces, el cruzamiento de estos maíces va a dar un maíz con una buena altura de planta y que da un buen rendimiento. Esto como un ejemplo general, porque es muy, muy amplio lo que se puede hacer en fitomejoramiento. Y cuando hablamos de cruzas intraespecíficas que están gobernadas, podríamos decir, o que son parte de la biotecnología y de los organismos genéticamente modificados, es cuando se hacen manipulaciones a nivel genética y se pueden cruzar especies diferentes y aprovechar esas características. Se puede de esta manera aumentar valor nutritivo a los cultivos, se puede aumentarles resistencia a condiciones adversas en mayor medida que en los cruces interespecíficos. ¿Por qué? Porque podemos tener un mayor rango de características genéticas aprovechando esa posibilidad que tenemos de manipular genéticamente dos especies diferentes. Motivo de polémica, motivo de controversia, de discusión, el tema de los transgénicos, pero hay muchas interpretaciones erróneas. De hecho, se los vincula con un aumento en el uso de plaguicidas, se los vincula con la expansión de la frontera agrícola y se los vincula a las grandes multinacionales, y no todo eso es verdad. Se los ha estigmatizado también con daños a la salud, daños que no están comprobados. En la actualidad hay problemas con el herbicida glifosato, el famoso Roundup, su nombre comercial. Hay una serie de controversias, pero no es en sí por la transgenia, sino es por el uso indiscriminado de este herbicida. No es solamente esas posibilidades la que presenta la biotecnología en la agricultura. Puede haber mucho más amplias aplicaciones de biotecnología
y no solamente la resistencia a ciertos agroquímicos. Cuando hablamos de fitoprotección, tenemos insectos comedores, tenemos insectos chupadores en función al aparato bucal, tenemos también insectos benéficos, controles biológicos. Entonces aquí, como ideas centrales, las plagas que deben controlarse no deben afectar en el control a insectos benéficos. Como todo en la naturaleza, hay insectos plaga, insectos que dañan el cultivo, pero hay también insectos benéficos. La máxima representación de estos insectos son las abejas que polinizan, que hacen que las especies se puedan sobrevivir, puedan seguirse cruzando a través de la polinización, ayudan en la polinización, producen miel. Es el ejemplo de insectos benéficos. Entonces, hay que cuidar los insectos benéficos y hay que eliminar los insectos plaga. Y hay una serie de estrategias para esto, y una de estas estrategias es el control químico. El control químico siempre debe manejarse como un componente de este manejo integrado de plagas. Y lo mismo, los mismos criterios para el control de malezas y para el control de enfermedades. Las malezas son especies ajenas al cultivo que cuando están en el cultivo compiten por luz, agua, nutrientes y le restan potencial de rendimiento al cultivo. Y las enfermedades, igual que en el caso de los humanos, son causadas por hongos, bacterias y virus. Las enfermedades que se producen por hongos y bacterias pueden ser controladas a través de labores culturales, a través de épocas de siembra, a través de control químico, en tanto que las enfermedades virales terminan con la planta. Hay que hacer cuarentenas, hay que eliminar plantas cuando tienen ataques de virus. No hay forma de controlar a los virus. Muy similar a lo que sucede con nosotros, con la especie humana. Cuando hablamos de malezas, lo mismo, plantas que invaden el cultivo, compiten con el cultivo. Aquí vemos una especie de bejuco, como se le llama, que está mezclado con el trigo ya para cosechar, va a impedir las labores de cosecha. Aquí un campo de soya con un ataque de gramíneas, de pasto, hay pasto entre medio del cultivo, y las malezas pueden ser hoja angosta o gramíneas, como vemos en el gráfico, o pueden ser latifoliadas, de hoja ancha. Entonces, las estrategias de control son diferentes y principalmente están en función a esta característica, si son gramíneas o si son de hoja ancha. Entonces, eso debe controlarse también con un criterio de manejo integrado, utilizando semilla registrada, semilla que ha sido procesada en una planta semillera y que ha sido limpiada de impurezas y de semillas de malezas que normalmente se mezclan con la semilla del cultivo en la época de cosecha. Y las enfermedades que pueden dañar varias partes de la planta, varios órganos de la planta, pueden dañar hojas, como este caso de roya, pueden dañar frutos y pueden dañar raíces, tallos,
hay enfermedades que dañan a los diferentes órganos de la planta y lo que ocasionan son pérdidas económicas. Son cultivos que no llegan a rendir, a alcanzar su máximo potencial, o finalmente mueren, o frutos que enferman y que lo mismo no llegan a tener la calidad necesaria para consumirlos. Los hongos, bacterias y virus también deben ser manejados bajo criterios de manejo integrado. Manejo integrado, usar en lo posible variedades resistentes. Ese mejoramiento que veíamos, ese mejoramiento interespecífico, es una buena alternativa para buscar cultivos o variedades que tienen resistencia a enfermedades y hacer cruzamientos que transmiten esa resistencia a otras variedades, y de esa forma esas plantas no enferman con determinados agentes causales, con determinados hongos, con determinadas bacterias. Esa es una estrategia. La otra estrategia es tener mucho cuidado principalmente en cultivos bajo riego. La excesiva humedad es causante de la proliferación de hongos. Hay que sembrar en el momento adecuado, la fenología del cultivo. Entonces, todas esos componentes y también el control químico hacen lo que se llama un manejo integrado, en este caso de enfermedades. ¿Qué necesitamos para producir? Hemos visto esta gran división que hay, ¿no? La parte de fitotecnia. ¿Qué haríamos? ¿Cómo produciríamos plantas si no habría suelo, si no tendrían suelo? Hay ahora otras opciones, hay la hidroponía, vamos a hablar de ella adelante, pero las plantas no pueden desarrollarse si no hay suelo. Entonces aquí entra la edafología, que es la ciencia del suelo. Y vean cómo el ingeniero agrónomo va apoyándose en varias disciplinas que tienen que utilizar: la fitotecnia, la biotecnología, de lo que ya vamos viendo, la fitoprotección, y ahora hacemos esa pregunta: ¿dónde van a desarrollarse las plantas? Necesitan del suelo. Y el suelo que va a servir de hábitat para las plantas necesita ser manejado. Y necesitamos saber sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades químicas, estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de fertilidad. Cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de la estructura. También es importante la composición del suelo, su porcentaje de arena, limo y arcilla. Ustedes saben que los suelos arenosos tienen muy rápida infiltración, el agua se mueve muy rápido en un suelo arenoso. En un suelo arcilloso o gredo, como decimos comúnmente, el agua tarda más en infiltrarse, y en un suelo franco va a haber una velocidad de infiltración intermedia. Todas esas características, sumadas a la fertilidad, a la cantidad de macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo y potasio, y una serie de elementos secundarios o oligoelementos, zinc, azufre, magnesio, calcio y otros, determinan la fertilidad de ese suelo. Pero ese suelo tiene que ser objeto de estudio. Hay los laboratorios de suelos, un campo en el que trabajan ingenieros agrónomos en la parte de laboratorios donde se determinan las propiedades químicas, donde se determina la fertilidad y también las propiedades físicas. Entonces, a medida que vayamos viendo estas divisiones y estas disciplinas en las que se apoya la ingeniería agronómica, vamos a ir descubriendo que hay una serie de posibilidades laborales,
una serie de posibilidades de investigación para quienes les gusta investigar y una serie de tecnologías integradas que hacen las características de la ingeniería. Entonces, ya vemos que con el suelo hay una relación importante que se llama la relación suelo, agua y planta. El suelo es como una esponja, el agua cubre todo ese espacio aéreo, el agua, y las plantas absorben esa agua en la que se han disuelto las sales del suelo o los nutrientes del suelo para, a través del proceso de la fotosíntesis, formar tejido vegetal y formar frutos y todo lo que continúa hasta llegar a la cosecha. Le había dicho que para llenar esa esponja se necesita agua y aquí está el riego. El riego, otra disciplina apasionante de la agricultura, manejar el riego, cómo irrigar a los cultivos. Hay métodos a presión, métodos que necesitan de bomba, métodos tecnológicos, el riego por aspersión, como podemos ver aquí, que tiene algunos inconvenientes porque se pierde mucha agua por evaporación, se dice que la eficiencia de un riego por aspersión está entre 70 y 90%, o sea que igual hay una pérdida importante de agua. El riego por goteo, un riego que ha sido inventado o desarrollado en Israel. Estos métodos han sido concebidos en Israel. En Israel son muy hábiles en agricultura y sobre todo muy hábiles en riego. Aquí vemos cómo gota a gota se le va dando al cultivo la cantidad de agua que necesita, un método de riego muy eficiente. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas por evaporación. Y los riegos por gravedad, los riegos que conducen el agua desde cuencas o desde embalses hacia los cultivos a través de canales y que sirven para irrigar. Hay riegos por surco, hay riegos por inundación, son los principales, los que más se conocen y tienen una particularidad que son causa de erosión hídrica, porque arrastran mucho material particulado, arrastran mucho suelo y son poco eficientes, Se habla que su eficiencia está entre un 40 y 60%. Pero aquí es interesante una nueva posibilidad que tienen los ingenieros de trabajar. Esto es ingeniería pura, esto es hidráulica, esto es hidrología, esto es climatología, todo eso entra aquí para ver riego. Todos estos sistemas necesitan ser dimensionados. ¿Quiénes son los que dimensionan esto? Ingenieros. Ingenieros que saben cómo se mueve el agua, que tienen conocimientos o principios de hidráulica, de hidrología, cuando hablamos de cuencas, de velocidad de infiltración en el suelo, como estábamos viendo en la parte de edafología. O sea, todas esas son variables que hay que tomar en cuenta para regar. Entonces, ahí hay un importante trabajo de ingeniería que normalmente lo hacen los ingenieros agrónomos. Y la parte de mecanización. Tenemos la planta y sus características, tenemos el suelo, tenemos el agua, que es vital para el desarrollo de los cultivos, pero necesitamos una serie de actividades culturales que
se nos van a facilitar y que se han facilitado enormemente con la mecanización agrícola. Y para los agrónomos que les gusta el campo, o para esos jóvenes que quieren estudiar agronomía y que además de la vocación por el campo y por los cultivos y todo, les gustan los fierros, como decimos, aquí tienen una parte realmente práctica, realmente hermosa, que es el trabajo con fierros. Empieza esto con la labranza. Se necesita hacer una cama óptima de siembra, una cama de siembra uniforme. Hay que dejar esa superficie que necesitan esa superficie y la profundidad que se necesitan para desarrollar las raíces. Hay que dejarla muy bien preparada, muy bien mullida, para que las plantas puedan desarrollar sus raíces, absorber esa solución que habíamos visto en la relación suelo-agua-planta y crecer, cumplir con su ciclo biológico, con sus necesidades fisiológicas hasta llegar a la cosecha. Entonces, lo primero que viene es preparar esta cama de siembra, y para eso tenemos el tractor, que es la herramienta principal, y tenemos las rastras, ¿no? Las rastras pesadas, que son las que hacen una labor profunda, una labor más tosca, podríamos decir, más de una remoción total. Y tenemos rastras de discos, rastras de flejes, y ya hacen una labor secundaria ya para que venga la otra máquina importante a sembrar. Hay dos tipos de siembra: la siembra convencional, que es sobre ese suelo preparado, ese suelo que nos ha dejado el romplau o rastra pesada, y la rastra liviana o la rastra de flejes. La rastra de flejes es como un rastrillo grande, como un macro rastrillo tironeado por un tractor. Se procede a la siembra con una sembradora. Una sembradora, vemos que en los tachos principales, en estos tachos más chicos van las semillas, y algunas sembradoras tienen unas tolvas adicionales para el fertilizante granulado, para que vaya fertilizante granulado, así como el que produce Bolivia en Bulo Bulo, urea. La urea viene granulada, la urea es nitrógeno al 46%, y se puede incorporar juntamente con la caída de granos, vale decir con la siembra, sobre un suelo que ha sido previamente preparado. Y hay, ya hablando de agricultura moderna o relativamente moderna, porque tampoco es una estrategia muy nueva, la siembra directa. Esta inmensa máquina sembradora y estos cuerpos que tiene, cuerpos de corte, cuerpos de compactación, distribuyen la semilla uniformemente por surcos, y en una sola pasada reemplazan las dos pasadas de rastra que veíamos en labranza convencional, y hacen todo en una sola operación. Pero para que eso suceda, tiene que haber lo que se llama una labranza química, que es liberar todo el rastrojo y todo lo que se viene una vez que ha sido cosechado el campo en la cosecha anterior, con herbicidas, y posteriormente sembrar con estas sembradoras que en una operación hacen todo el proceso. Entonces estamos hablando de un ahorro importante de diésel, de un ahorro importante en equipos, no son necesarios tantos equipos, y una cosa que es importante, estamos disminuyendo el tráfico de maquinaria y de implementos en el suelo, y de esa manera estamos evitando la compactación. Porque cuando los suelos se compactan, pierden espacio aéreo, pierden la capilaridad o la capacidad de que el agua se mueva en el suelo y sea aprovechada por las raíces,
Entonces, esas son las ventajas de la siembra directa. Y sigue la mecanización. Después vienen ya cuando el cultivo está implementado, algunas labores culturales. Aquí tenemos una aporcadora, algunos cultivos, principalmente tubérculos. A medida que el tubérculos, que es lo que interesa, la raíz, para entenderlo mejor, a medida que va creciendo, va desplazando el suelo, va quedando sin suelo. Entonces es necesario hacer un aporque, es necesario darle forma nuevamente a ese surco y ponerle y taparlo, ¿no? Y tapar para que siga completándose el desarrollo fisiológico. Y hay algunas labores cuando el control químico ha fallado o cuando no se ha hecho control químico, pensando en que se puede hacer, en que se puede cultivar. Como les decía, la cultivadora es una rastra liviana que va como un rastrillo y a su paso va eliminando las malezas. No es muy eficiente, pero sí sirve muy bien para malezas que han escapado al control químico. Entonces, aquí los ingenieros agrónomos, vean cómo van teniendo una interacción entre la parte de suelo, entre la parte de cultivo, entre la parte de maquinaria, realmente apasionante. Realmente aplicaciones puras de ingeniería, pero también de ciclos naturales. Realmente ingeniería pura en interacción con los ecosistemas naturales. Y de ahí vienen otras labores, la fertilización. Se puede fertilizar al boleo, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, aplicar fertilizantes con una boleadora que los va desparramando, o se pueden aplicar en surcos, ya sea individualmente o aprovechando, como habíamos visto antes, los cuerpos de una sembradora. Y así sigue nuestro viaje por este apasionante mundo de la agricultura, la aplicación de agroquímicos. Ojo, siempre como un componente del manejo integrado de plagas. No es la única solución, ni la más efectiva, ni la mejor, ni la que debemos tomar a ojo cerrado. Para decidir cuándo aplicar hay que saber el umbral de daño económico, cuando las plagas ya están causando daño al cultivo, cuando ya se han rebasado otros controles culturales, controles fenológicos, resistencia. Cuando todo eso ha rebasado, hay que utilizar los agroquímicos. Y una cosa importante también de este concepto, cuidar el control biológico. Si tras la primera plaga que aparece en el cultivo metemos control químico, estamos eliminando el control benéfico, que es cuando mejor actúa, cuando el cultivo está en pleno desarrollo y cuando las plagas están recién apareciendo. Hay fumigaciones terrestres, hay fumigaciones aéreas. La calibración de estos equipos, para calibrar estos equipos, imagínense la precisión que hay que tener cuando decimos de un producto que hay que echar 1 litro por hectárea. 1 litro por hectárea. Es como que con una botella de litro de Coca-Cola, más o menos, piensen distribuir uniformemente en una cancha de fútbol. 1 litro por hectárea. Una cancha de fútbol tiene casi 1 hectárea, poco menos de 1 hectárea. Imagínense el desafío que es ese. ¿Cómo hago para dispersar este producto uniformemente en 1 hectárea? Y ahí viene lo que se llama el caldo. Ahí hay que echar agua. Pero hay que calcular que ese volumen de agua también sea manejable.
Los aviones hacen fumigaciones con 15, 20 litros por hectárea de agua. Estas fumigadoras hacen aplicaciones con 70, 100, que es lo óptimo, pero hay algunas otras que no son tan tecnificadas, que funcionan con 200, 300 litros de agua. Pero todo eso es manejable y todas estas calibraciones están a cargo de ingenieros agrónomos. O sea, vean la cantidad de ingeniería, la cantidad de cálculo que hay en todo esto. Y finalmente, en el cultivo tenemos la cosecha. Hay que levantar los granos. Hay la cosechadora combinada, se llama cosechadora combinada porque cosecha y también trilla el grano. El grano ya sale trillado. Y mientras más moderna es la cosechadora y mayor tecnología, el grano sale más limpio. A medida que las cosechadoras van envejeciendo, como todo fierro, a manera, cuando ya tienen desgaste, ya no es tan fina su limpiada, aunque hay posibilidades de cambiarle zarandas y de mejorar esto, pero aquí tiene un cuerpo recolector, un cilindro que va cortando las plantas y va metiendo la planta completa, y en esta parte de aquí tenemos una procesadora. Aquí están las zarandas. Hay unas zarandas que van separando el tallo y todas las partes secas de la planta, va pelando las vainas y bota por esta tolva el grano ya procesado. Solamente falta que ese grano sea limpiado, una nueva limpieza, porque este molinete levanta también tierra, levanta suelo, levanta impurezas. Entonces solo falta que se limpie eso y que se baje la humedad, porque para la industria y para almacenamiento los granos tienen que tener cierta humedad. Entonces, todas esas calibraciones, la relación que debe haber entre la velocidad de giro de este molinete y las zarandas que están trabajando en el interior de la máquina, y la velocidad y la altura de corte, son calibraciones que están en manos de ingenieros agrónomos. Ingenieros agrónomos que reciben retroalimentación de los fabricantes en los manuales, en capacitaciones, y que normalmente son equipos que están liderizados por ingenieros mecánicos. Entonces, aquí hay una interacción entre agrónomos y mecánicos. Aquí tenemos otra cosechadora que es una cosechadora de caña de azúcar. Estos engranajes van metiendo la caña y la caña se va procesando también y sale cortada. Cuando vean esos camiones por el Cuarto Anillo llegando con la con la caña de azúcar en retazos de 10, 15, 20 centímetros, quiere decir que han sido cosechados de manera mecanizada. Y aquí vienen las ventajas ambientales, aquí vienen las ventajas ambientales de la tecnología. Gran parte de nuestro fuego que tenemos año a año y ese que nos embroma las vías respiratorias y nos irrita los ojos y que sirve de chispa muchas veces para incendiar el bosque, toda esa quema que hay que hacer en la caña de azúcar para cosechar, cuando es mecanizada la cosecha ya no se necesita. O sea que ya estamos hablando de no quemar la caña de azúcar para cosecharla. Lo mismo el algodón. Hay cosechadoras de algodón, ¿no?, que cosechan la perilla se llama donde va la fibra, y cosechan y sale el algodón semidesmotado.
¿Por qué? Porque la máquina hace la separación de la perilla y de la fibra. Obviamente que eso hay que llevar a una desmotadora para sacar las semillas que hay entre medio de la fibra, para limpiar el algodón, para bajarle la temperatura. Pero estas máquinas ya están haciendo parte, están cosechando y están aportando al periodo de post cosecha. Entonces, vean la cantidad de tecnología que se maneja aquí, las calibraciones que deben haber para que estos equipos funcionen con la menor pérdida posible, y todo eso está en manos de los ingenieros agrónomos y va a estar en los futuros colegas que van a seguir la carrera de ingeniería agronómica en la Escuela Militar de Ingeniería. Y luego viene el manejo post cosecha. Otra disciplina apasionante, que es el manejo ya de los granos en silos. Pueden ser silos metálicos, pueden ser silos de concreto. Aquí viene ya, esta es una etapa previa a la industrialización, a la producción de alimentos. Aquí se almacenan los granos una vez que han sido secados, una vez que están con una humedad aproximada de entre 11 y 13%, dependiendo para qué va a ser ese grano. Son almacenados, entran a los silos por estas cintas transportadoras, y aquí dentro del grano se controla humedad, temperatura, plagas. Esta base de los silos, muchas veces tienen unos puertos, se llaman, que son para utilizar productos fumigantes como el fosfuro de aluminio, un principio parecido al de la naftalina que se pone a la ropa para guardarla en invierno y que la proteja de las polillas. Aquí también entra ingeniería, aquí entra higroscopía para saber la humedad de los granos, entra temperatura para saber el tiempo y velocidad de secado. Y quienes mayormente están de gerentes en estos silos, quienes están manejando estos silos, ingenieros agrónomos. Vean, jóvenes, el gran campo laboral que hay, las grandes posibilidades que hay, las posibilidades que me permiten, o me dedico a la fitotecnia, o me dedico a la edafología, o me dedico al riego, a la maquinaria agrícola. Hay un sinnúmero de posibilidades que vamos a seguir viendo. Y habíamos visto en el pensum, en el perfil del ingeniero agrónomo, que dice como pilares fundamentales la fitotecnia y la zootecnia. Entonces, aquí tengo un error, es área de producción de animales, o de ganado, y una división que se hace son animales mayores y animales de granja. Para cualquier producción agrícola, para cualquier producción pecuaria, hay 4 pilares fundamentales: genética, alimentación, sanidad y manejo. Genética se refiere a la calidad genética del animal, a todo lo que tiene en su genotipo. Ustedes saben que las características están dadas por el genotipo, que es la genética que viene en el ADN, y el fenotipo, que es lo que se recibe del medio ambiente. Por eso es que en el altiplano se ve al ganado bovino, hay muchas lecherías en el altiplano por la posibilidad que hay de producir alfalfa, principalmente en las cercanías del lago Titicaca, por ejemplo, en La Paz. Y ahí vemos que las vaquitas y los bovinos en general son peludos, son más peludos. ¿Por qué? Porque es zona fría. Entonces, fenotípicamente desarrollan más pelo
como una defensa natural contra el frío. Pero el potencial genético que tiene una especie es el potencial que le hace rendir, es el potencial que le hace producir carne, o en el caso de producción de lácteos, de leche, es lo que el potencial genético es el potencial de mayor rendimiento de litros o de kilos de leche. Nada de esto es posible sin la alimentación, y aquí entran de cajón los ingenieros agrónomos, porque todo esto que hemos visto y que hemos estado hablando funciona de igual manera para producir pastos. Los principios son los mismos. Los pastos son plantas, necesitan de suelo, necesitan de agua, necesitan de fertilización, necesitan controlarse plagas, enfermedades y malezas, y ahí entran de cajón los ingenieros agrónomos. La producción de granos para alimentación del ganado. Por eso es que los agrónomos, a partir de esa provisión de alimentos, han ido incursionando también en la parte animal y tienen muy buenas capacidades para ello, pero también tienen que interactuar con los veterinarios, que son quienes realmente están especializados principalmente en esta parte de sanidad. Y el manejo es el hábitat que se le da al animal, las condiciones de vida, ya sea esta en establos o ya sea en establos en confinamiento, o sea en pastoreo directo. ¿Cómo se va a manejar el ganado? ¿Cómo se va a hacer para que desarrolle su potencial genético, para que tenga una buena alimentación y para que tenga sanidad, para que prevean enfermedades, la vacunación, la curación, la desparasitación? La desparasitación es clave en las industrias de granja, hay muchos parásitos en las industrias de granja. Entonces, eso es lo que sucede con los animales mayores. El típico ejemplo de animales mayores y en los trópicos es el ganado. Hay razas de carne, razas que tienen un potencial genético para carne, para canal, para llegar a los frigoríficos con buenas canales, ya son las reses faenadas. Y también hay el ganado de leche, ¿no? El ganado frisón, el ganado holando, son principales exponentes de lechería. Y también hay algunas especies, o unas razas, perdón, que sirven para doble propósito. Sirven para leche y sirven para engorde. ¿De qué depende el buen crecimiento de estos animales? De que tengan buena alimentación. Los agrónomos entran perfectamente en el manejo de praderas, en el manejo de forrajes, en la producción de harinas, de concentrados. La soya es por eso le llaman el grano de oro. Todo lo que queda del grano de soya después de que se le ha extraído el aceite sirve como harinas, harina integral, harina solvente, para suplementar raciones en el ganado. Y los animales de granja, principalmente porcinos y aves parrilleras, que son aves de carne, y también de postura, ¿no? Aves que sirven para la producción de huevos. Esta es una pequeña muestra, no tenemos mucho tiempo. Este es un pantallazo que les estoy dando. Y aquí entran aspectos muy interesantes como es la infraestructura, la instalación de comederos, de bebederos, las condiciones que hay que darle al animal de temperatura, de humedad, y son asuntos de ingeniería
que también les corresponden a los ingenieros agrónomos. La genética. Estos animales tienen unos registros, estos aretes que tienen. Ahora eso ya está con chips, ahora ya son chips, ya no son estos aretes. Son unos chips que se meten a una ranura como las que tienen en sus teléfonos y está todo el historial del animal. Incluso sirven de GPS también para saber exactamente dónde están, en qué parte del potrero están. Entonces, alta genética, para lograr esta alta genética y para conservarla, hay que llevar registros de los animales, quién fue vientre, quién fue padre, o si vino de inseminación artificial, o si vino de transferencia de óvulos, que son tecnologías que ya se están manejando en ganadería. Entonces, la genética, pilar fundamental. La nutrición, que puede ser por pastos de corte. Y los tipos de manejo. Este es un manejo confinado. Aquí se corta el pasto y se lo lleva al animal para que el animal no camine, no gaste energía y no endure el músculo, no se haga la carne dura. Entonces, ese es un tipo de manejo. Pero además de esta nutrición con pasto, en este caso con pasto de corte, hay las harinas de soya, los suplementos nutritivos, las vitaminas y todos planes de nutrición que se deben desarrollar. Lo hacen muy bien los veterinarios, pero los agrónomos también participan en esto. O sea que la vocación por estudiar ingeniería agronómica, además de las plantas, también está vinculada a la ganadería. O sea que es una opción interesante también para aquellos jóvenes que tienen esa inclinación por la crianza de animales. Y la sanidad con sus estrategias de prevención, con las vacunas y con las estrategias de terapia, ¿no? Con las estrategias de sanidad, de tratar enfermedades, de desparasitar, ¿no? Y esto es muy, muy bien hecho por veterinarios. Los veterinarios pueden hacer cirugías, pueden hacer punciones cuando los animales se hinchan porque han ingerido alguna maleza. Los agrónomos aprenden con la experiencia también, pero eso es ese campo quirúrgico, ese campo curativo ya es más de los veterinarios que también trabajan en coordinación con los ingenieros agrónomos. El manejo, esta es una lechería. También hay estabulación para ganado de corte. O sea, el manejo son las condiciones de hábitat que se le dé al animal. Y cada especie necesita manejo, ya sea un animal mayor o un animal menor, necesitan de cierto manejo. Y lo que ya está, pero que está cobrando fuerza, la agricultura de precisión. Empezamos con los sensores remotos, a utilizar satélites, a utilizar GPS, sistemas de información geográfica, pero eso ya está entrando en obsolescencia. Viene ahora una agricultura de precisión, una agricultura de drones para hacer tareas de agrimensura, para medir los campos, drones para hacer tareas de nivelación de terrenos, drones para hacer levantamientos, para sacar fotos aéreas, para hacer fotogrametría, incluso drones para la fumigación,
Esta es una fumigación por drones. Tenemos un ancho de fumigación de 8 metros. Pueden hacer hasta 10 hectáreas por hora. Tal vez en una agricultura extensiva, predominantemente extensiva como la que tenemos en Santa Cruz, no sea una opción muy interesante, pero para medianas y pequeños productores es realmente una opción muy interesante. Y es una opción muy interesante también en huertos frutales, porque se lo puede parar el dron encima de la copa del árbol y ir y hacer llegar el producto directamente al árbol. No que ahora se pierde mucho producto por deriva en la fumigación de frutales. Entonces hay drones para fumigación. Esto ya hay en Santa Cruz, hay una empresa que está haciendo esto, dice que ha tenido muy buenos resultados en los campos semilleros de arroz, porque entre otras cosas se evita el tránsito de la maquinaria. En arroz es complicado porque como hay lámina de agua, se necesita tractores con doble tracción que dejan huellas muy profundas. Entonces muchos agricultores semilleros, principalmente de arroz, en la zona de San Juan de Yapacaní, están optando por esta tecnología. Toda la parte de mapeo, de control de superficies, de control de cosechas, todo esto que se hacía o que se hace perfectamente con satélite a través de sensores remotos, se está ahora un tanto reemplazando por los drones. ¿Por qué? Porque tenemos el sensor mucho más cerca, el retorno de la señal es mucho más rápido y sirve para hacer agrimensura. Vean aquí cómo están en esta vista, campos regados por pivotes centrales, ¿no? Y cómo hay un control de distancias, de superficies. Se puede ayudar con esto a medir mejor el desempeño de las maquinarias, de los tractores, de los equipos. Y miren que todo esto se combina perfectamente con tecnologías sostenibles, granjas o propiedades agrícolas que generan su energía a partir de energías renovables, energía eólica, energía fotovoltaica, que son importantes ahora que se han planteado los objetivos del desarrollo sostenible y que se está hablando tanto de protección y conservación de nuestros ecosistemas. La hidroponía, formas de cultivo en las que se aprovecha muy bien la superficie, se puede aprovechar mejor la superficie. La relación suelo-agua-planta se convierte en una relación agua-planta y el suelo solamente sirve, lo que reemplaza al suelo, que normalmente son fibras o es acerrín o es algún material que le dé sustento a la planta solamente y que tenga que permita un buen flujo hidráulico, está reemplazando al suelo porque ya los nutrientes vienen en la solución. Entonces, esto tiene mucho futuro, ya está con fuerza, pero va a ir mucho más allá, va a seguir avanzando. Y hay una gran oportunidad que hay, es la hidroponía familiar, cultivos hidropónicos en casa, cultivos hidropónicos contra las paredes, contra las bardas. Hay un que tiene
que tiene un sistema hidropónico en su barda perimetral hermoso. O sea que esas cosas van a ir, no todo es tecnológico, tan tecnológico como lo hemos visto, porque las circunstancias están obligando a que también se haga una agricultura familiar, una agricultura de supervivencia. Estamos viendo en menos de un año hemos tenido dos acontecimientos, uno político, otro sanitario, que nos ha tenido encerrados, que nos ha tenido limitados, que ha impedido la llegada de alimentos. Entonces ahí vienen preguntas como la seguridad alimentaria. Ahora, este enfoque es netamente ingenieril porque hay una agricultura de pequeños agricultores que es el 60% de la agricultura y que un 60% de la producción de alimentos, y en la que los ingenieros agrónomos trabajan levantando a esos agricultores, transmitiéndoles nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas estrategias, y que trabajan bajo estos mismos principios, pero de manera manual, con muy baja mecanización. Es también parte de nuestra hermosa carrera, la parte social, el desarrollo rural, pero ahora lo que estamos viendo aquí es desde un punto de vista de ingeniería, ¿no? La nanotecnología, lo que se viene, esto está en fase experimental todavía. La nanotecnología es tecnología atómica, tecnología molecular, con diferentes fines, y uno de ellos es la agricultura. Y la nanotecnología entra en todos estos procesos que hemos visto, en la agricultura de precisión, productos nanobasados, nanofertilizantes, nanofungicidas, nanopesticidas, mucho más amigables, no tóxicos. Entra también en el mejoramiento. Esto es nuevo, complicado por el momento, pero va a llegar el momento en que va a haber ingeniería en nanotecnología, y no está lejos también el día en que ya tenemos que incorporar la nanotecnología en nuestro diseño curricular. Con todo este panorama, grandes desafíos, grandes retos para la agricultura a nivel global. Producir alimentos, cada vez somos más. Hay una creciente población mundial. Hay una creciente migración de las áreas rurales a las ciudades. Entonces hay un aumento de la demanda por alimentos, fibras. Cada vez es más escasa la tierra cultivable por limitaciones ambientales, por protección de áreas y por erosión. La erosión hídrica, la erosión eólica, que también son problemas que tienen que resolver los ingenieros agrónomos y tienen las herramientas para ello. Hay todo lo que es manejo y conservación de suelos, que es una disciplina auxiliar con la edafología. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles, una demanda por energías renovables. Los biocombustibles entran en este reto. Proteger la salud, el medio ambiente, disminuir la huella ambiental, la huella ecológica, sostenibilidad en el manejo de agua, hacer cada vez más eficiente el uso del agua para riego, los sistemas de riego, alimentos más seguros, alimentos a la disposición de todos, disminuir el hambre, es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. En todo lo que hemos visto, hay muchas alternativas para los objetivos del desarrollo sostenible y también la lucha por los cambios climáticos. Escuchamos siempre
En San Pedro hay 10.000 hectáreas que se han perdido, en la zona por inundación, en la zona este escuchamos ya son 15.000 hectáreas las perdidas por sequía. Entonces, hay que hacer una agricultura inteligente, una agricultura sostenible, que haga uso eficiente de los insumos, del agua, de la energía, y que cubra la gran demanda alimenticia que hay. Y que en Bolivia logremos la seguridad y la soberanía alimentaria. Es por eso que la ingeniería agronómica va a estar siempre, va a estar todos los días. No es como otras ingenierías que dependen de las circunstancias, dependen de los precios. No, la alimentación es diaria, es todos los días. Y ahora se vienen grandes desafíos, se viene, como hemos visto, la biotecnología, y no solamente en la transgenia, sino en otras aplicaciones de agricultura. Se viene la nanotecnología, o sea que son nuevos retos, la agricultura va a ir creciendo tecnológicamente, porque no puede crecer mucho espacialmente por todos los problemas ambientales que tenemos. Se debe eliminar el fuego de las cadenas agroproductivas. O sea que hay grandes desafíos para los nobles, para los nuevos ingenieros agrónomos. Con eso termino esta charla y aquí estoy para resolver preguntas o para escuchar comentarios o algo que quieran tratar. Muchas gracias. ¿Quién está manejando el Zoom? Muchísimas gracias, ingeniero, muy gentil. Si es que existe alguna pregunta, por favor, de parte de los participantes. Adelante, por favor, con alguna pregunta que puedan generar. Existe una pregunta, por favor. ¿Cuáles serían las ventajas de estudiar ingeniería agronómica con relación a estudiar otra carrera de ingeniería en nuestro medio, en el departamento de Santa Cruz? Yo pienso que la mayor ventaja es esa, en nuestro departamento de Santa Cruz. Es un departamento agropecuario por excelencia, por naturaleza. Tenemos vastas zonas agrícolas, la zona este, la zona norte. Somos proveedores del 60 o 70% de alimentos a nivel nacional. Toda la mayoría de la oferta exportable de alimentos también está en la región. Una región muy dinámica, un sector agropecuario muy fuerte, muy fortalecido. Entonces, nuestro departamento, nuestros ecosistemas son óptimos para la agricultura, y hacemos en la agricultura extensiva, estamos no diría adelantados, pero estamos muy en vanguardia con los adelantos tecnológicos, con todo esto que hemos visto. Entonces, agrónomos se van a necesitar siempre. Va a haber campo laboral siempre para agrónomos, pero lo que es más importante, yo lo que considero más importante, es una buena
profesión para emprender, para emprendimientos, para producir, para buscar nuevas posibilidades. Miren, les digo a mis alumnos, emprendimientos ya para estudiantes de agronomía, empezar a trabajar el tema de huertos familiares. Hay empresas, cientos de empresas de jardinería que hacen jardines y que tienen mucho movimiento y que tienen mucho personal haciendo jardines. Microempresas, para empezar, que hagan huertas familiares. Ahora es una necesidad tener huertas familiares. Como les decía, en menos de un año hemos visto que, nos hemos sentido acorralados por la provisión de alimentos. Qué interesante que en cada casa que tiene un pequeño espacio o que puede hacer uso de hidroponía o que puede hacer huertas familiares, pueda subsanar estas épocas de escasez. La agricultura domiciliaria está siendo muy respaldada por la FAO. Eso les doy como un ejemplo de emprendimientos que se pueden hacer ya, que están en manos de los jóvenes, como las startups en otros rubros, estos startups agronómicos, pero también pueden de manera particular criar, empezar con pequeñas explotaciones, tener granjas, tener huertas, o sea, hay mucho campo para emprender, más que para emplearse, para emprender. Ese es el mayor potencial que veo en la zona. Por eso es importante formarse en ingeniería agronómica. Muchas gracias, ingeniero. Existe una pregunta de Luana Pereira. Pregunta cuál es el porcentaje de la carrera en el que dentro del proceso de estudio que va relacionado con la parte pecuaria. Bien, hay un equilibrio en todo el contenido de la carrera, ¿no? Porque empiezan desde terminando el primer año de ciencias básicas, ya en tercer año llevan anatomía y fisiología animal y ya empiezan a ver algunas carreras algunas asignaturas del área de zootecnia. Entonces hay un equilibrio. A partir del tercer semestre, al igual que el área de fitotecnia, al igual que el área de ingeniería, como hemos visto las grandes posibilidades que hay en el área de ingeniería, o sea que el pensum está bien equilibrado. En toda la carrera se va viendo materias de fitotecnia, se va viendo materias de zootecnia, de ingeniería, de tecnología, la parte social que es importante. Muchos ingenieros agrónomos trabajan en la parte de desarrollo rural, trabajan en la parte de planificación. Es óptimo cuando el ministro de Agricultura es un ingeniero agrónomo. Los agrónomos también trabajan mucho en la parte ambiental, en la parte forestal. O sea que hay un abanico grande de posibilidades, pero puntualmente respondiendo a su pregunta, están compartidas todas las áreas de la mejor forma posible en el pensum, que es constantemente revisado y actualizado. Gracias, ingeniero. Romy Strubans lo felicita por la presentación y consulta cuál es la carga estudiantil práctica de la carrera y qué aspectos y áreas se desarrollan dentro del campo laboral para estudiar ingeniería agronómica. A ver, por favor, de nuevo mi mayor, ¿cómo era? ¿Cómo es? Pregunta para encaminar posibles fuentes de trabajo, ¿cuál es la carga estudiantil en la parte práctica y qué aspectos y áreas se desarrollan dentro del campo laboral?
todas las asignaturas terminando el ciclo básico en el periodo de, en las materias formativas y en las profesionalizantes, se comparte la carga horaria está compartida entre teoría y práctica. En la parte de práctica se hacen visitas agroempresariales, se van a propiedades agrícolas, a propiedades ganaderas. Hay la parte de laboratorios, edafología, química agrícola, fisiología vegetal, hay los laboratorios de química, hay los laboratorios de las áreas de botánica. Entonces, todas las asignaturas comparten su carga horaria entre teoría y práctica. Están las unidades militares productivas también, donde se hacen prácticas. Esa es una ventaja que tiene la Escuela Militar de Ingeniería. Entonces, cuando salen a trabajar los jóvenes graduados de Ingeniería Agronómica, tienen todas las herramientas teóricas y también tienen todas las herramientas prácticas para desarrollar sus actividades. Ya tenemos muchos ingenieros agrónomos insertados en el medio. Hay muchos graduados también que son tradicionalmente o de familia agricultores y que han mejorado notablemente sus explotaciones familiares a partir de haber estudiado ingeniería agronómica en la Escuela Militar de Ingeniería. Y una cosa, aquí quiero puntualizar algo que es una ventaja que no da ninguna universidad en Bolivia y que es un aspecto que hay que tener mucho cuidado, porque las investigaciones en agronomía para la tesis hay que hacerlas en el campo y eso lleva tiempo. Estábamos viendo que hay cultivos anuales, que hay cultivos perennes. Entonces, si voy a hacer en un cultivo anual, necesito por lo menos hacer un seguimiento de 4 meses de cultivo en el campo, de tomar datos, ¿no? ¿Y qué sucede en todas las universidades que ofrecen la carrera? Empieza ese proceso cuando han egresado, cuando han terminado el plan de estudios. O sea que necesitan 1 año a 1 año y medio más para completar la tesis. En cambio, en la escuela militar se gradúan en 5 años. En el mes de diciembre o fines de noviembre del 5º año, están recibiendo su título en provisión nacional como ingenieros agrónomos y están recibiendo su libreta de subtenientes de reserva, que es también una gran ventaja para profesionales que trabajan con organismos internacionales, Naciones Unidas, FAO, FIDA y tantas otras, que ven mucho esa parte, porque cuando uno trabaja en organismos internacionales lo pueden mandar al África, lo pueden mandar a países en conflicto, y ahí es un plus la formación militar que reciben y que acredita su libreta de subtenientes de reserva. Entonces, siempre piensen en ese plus. Prácticamente no hay estudiantes que se gradúen en 5 años en ingeniería agronómica y en otras ingenierías, pero con mayor razón por este tiempo que hay que hacer seguimiento al cultivo o a una crianza animal en la investigación de la tesis en ingeniería agronómica, que se culmina en 5 años. Las universidades, los buenos estudiantes que bien lo hacen, están graduándose después de 1 año o 1 año y medio. Y hay otros profesionales que se están graduando después de 3, 4, 5 años, porque ya se ponen a trabajar
es grande la necesidad por trabajar y ya descuidan la tesis o su trabajo de campo que hicieron en algún momento perdió actualidad. Entonces, esa gran ventaja comparativa que da la Escuela Militar de Ingeniería realmente es para pensarla y para aprovechar. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, ingeniero. Agradecerle por la predisposición de poder realizar y llevar adelante este webinar denominado Ingeniería Agronómica, Presente y Futuro. La importancia de la ingeniería agronómica es trascendental, ya que las personas tienen principales necesidades como comer, vestirse, albergarse, para poder asegurar las condiciones mínimas de vida. Por eso el sector agropecuario tiene una importancia vital para todos los países, no importa que sean subdesarrollados o que sean desarrollados. Este sector contribuye a la compensación de la necesidad de alimentos, también a la prosperidad de los ciudadanos, a la industria y a la economía del país. Porque mientras una persona tenga la necesidad de comer 3 veces al día y de beber 2 litros de agua en forma diaria, siempre habrá un trabajo para un ingeniero agrónomo. Y eso es muy importante. Agradecerle al ingeniero Franz Senzano Vaca Pereira, docente destacado de la carrera de Ingeniería Agronómica y de la Escuela Militar de Ingeniería, por la brillante exposición y la participación en este webinar como facilitador. Él es un destacado profesional que siempre nos está colaborando con este tipo de actividades que por esta situación de emergencia sanitaria hemos visto la necesidad de llevarlas a cabo de manera virtual y de manera online. Agradecerle, ingeniero, a nombre del coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Mirko Homero Peñalosa Escalera, director de la Unidad Académica Santa Cruz, y de la Jefatura de Carrera. Muchísimas gracias, ingeniero, por la brillante participación. Esperamos contar con usted en nuevas actividades que en un futuro cercano vamos a desarrollar como carrera. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a la escuela por la invitación. Para mí es un placer, una felicidad participar de estas actividades. Me gusta mucho interactuar con la juventud. La carrera que escogí, nunca, ni un solo día, me empezó a haber escogido esta bellísima profesión. He trabajado en la parte de producción, he trabajado en la parte de comercialización, he trabajado en la parte de conservación, en la parte de ecología, en sistemas agroforestales, y ahora más que todo estoy dedicado a la parte académica, yendo a los 16 años en la escuela, a la que siento como una familia, y eso somos una familia, y feliz de participar de estas actividades. Y cualquier estudiante que ha escuchado este webinar y tiene algún tema o quiere conversar algo conmigo o necesita una orientación para seguir fundamentando la decisión de estudiar ingeniería agronómica, no duden en contactarse conmigo. Está mi correo ahí, me escriben al correo y a partir de ese momento establecemos contacto. Gracias a la escuela, gracias a la carrera de Ingeniería Agronómica, cuyo jefe de carrera es el mayor Gustavo Argote, que siempre está promocionando y patrocinando estas actividades para el crecimiento de la carrera de Ingeniería Agronómica y por ende de la Escuela Militar de Ingeniería. Muchas gracias a todos.